Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pamela Ruz. Hola a todas, a todos, yo soy Alan Macié. Hoy hablaremos de una de las enfermedades más antiguas. Y que hasta la fecha sigue siendo de las más mortales. Chopin, Kafka, Gauguin, Simón Bolívar y Modigliani la padecieron, desde músicos hasta presidentes, desde Asia hasta América. Tan solo en 2019, 1.4 millones en el mundo murieron a causa de esta enfermedad. Pues bien, en el episodio de hoy hablaremos de la tuberculosis, así que quédate con nosotros en Vida Saludable, donde potenciamos tu mejor versión. Comenzamos. Seguramente has escuchado hablar sobre la tuberculosis, pero ¿sabes de dónde viene? Conozcamos un poco de su historia. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, causada por un tipo de bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. La humanidad ha lidiado con esta infección desde hace muchísimo tiempo y actualmente sigue siendo un problema de salud pública. Hay estudios antropológicos en momias egipcias del año 2400 a.C., donde se encontraron deformidades esqueléticas típicas de la tuberculosis. Los reportes más antiguos, encontrados en documentos escritos en India y en China, datan de hace 3300 y 2300 años respectivamente. En Grecia, alrededor del año 500 a.C., un importante médico llamado Hipócrates describió un padecimiento al que llamó tisis, el cual afectaba a jóvenes griegos llevándolos casi siempre a la muerte. Hipócrates la definió como la enfermedad más grave de todas, la de curación más difícil y la más fatal. Un alumno de Hipócrates, llamado Galeno, describió a la tuberculosis como una enfermedad que afectaba principalmente a los pulmones, causando una tos persistente que los hacía sangrar por la boca y una fiebre maligna que consumía a quien la padecía, dándole el aspecto de un cadáver. ¿Cómo era una consulta con Hipócrates? Bien, si alguien llegaba con síntomas de tuberculosis, él le pedía a sus pacientes que echaran unas flemas sobre carbones ardiendo. Si despedía mal olor, el paciente era diagnosticado con tisis. Para su tratamiento, durante siglos se recomendó el aire fresco, leche y viajes al mar, obviamente sin tener mucho éxito. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, Europa vivía la revolución industrial. Las condiciones tan precarias de las fábricas y las viviendas populares sobrepobladas permitieron que la bacteria creciera y proliferara. 1 de cada 3 trabajadores ingleses moría de tuberculosis. 100 años después, las proporciones epidémicas de la enfermedad en Europa y Norteamérica eran tan grandes que 1 de cada 4 muertes era a causa de la tuberculosis. Pero hay que recordar que hasta ese entonces nadie sabía lo que causaba la enfermedad. Algunos creían que era el castigo de los dioses. Otros tenían la hipótesis de que los cerdos y las vacas transmitían la enfermedad. Fue bautizada entonces como el capitán de todos los hombres de la muerte. En 1882, el científico alemán Robert Koch llevó a cabo uno de los trabajos más importantes de la microbiología: el aislamiento de una bacteria con la forma de un bastón, Mycobacterium tuberculosis, también conocida como el bacilo de Koch. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria invade principalmente los pulmones, pero es capaz de causar enfermedad en cualquier parte del cuerpo: piel, ganglios linfáticos, huesos, corazón. La principal vía de transmisión es a través de gotas y aerosoles que se generan cuando hablamos o cuando tosemos. La enfermedad se adquiere cuando esas gotas ingresan a través de las vías respiratorias o mucosas como la boca, para después viajar hasta el pulmón. Bastan 10 microorganismos para causar la infección. Una microgota puede contener hasta 3 bacterias. Una persona puede expulsar 3.000 gotas contaminadas cada vez que tose. Como puedes ver, la forma de propagar la bacteria de la tuberculosis es muy similar a muchas otras enfermedades respiratorias, por aerosoles. Se calcula que una persona enferma es capaz de infectar a 20 personas
en un año. Una vez que la bacteria ingresa a nuestro organismo por las vías respiratorias, pueden suceder 3 cosas. Veámoslas. 1. Que nuestro sistema inmunológico y las células de defensa en los pulmones logren eliminar la bacteria y, a pesar de haber estado en contacto, no enfermemos. 2. Que la bacteria ingrese a los pulmones y nuestras células de defensa no la eliminen, pero formen una cápsula, una especie de cárcel que evite que la enfermedad se disemine por nuestros pulmones. Cuando el sistema inmunológico encapsula a la bacteria sin eliminarla, se le llama infección latente. 3. Cuando el sistema inmune y sus células no pueden contener la infección, esta se propaga por el tejido pulmonar, destruyéndolo poco a poco. ¿Cuáles son los factores que nos predisponen a contagiarnos de esta enfermedad? Principalmente estar en contacto con una persona enferma, también vivir en hacinamiento, tener una higiene deficiente o incluso ser trabajador de la salud. Estas son situaciones que aumentan la probabilidad de adquirir la enfermedad. ¿Qué personajes históricos conoces que hayan muerto de tuberculosis? Menciona 3. Helena Lucrecia Cornaro Piscopia fue una filósofa veneciana. Falleció a los 38 años debido a la tuberculosis. Al físico Erwin Schrödinger, que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Y a Anders Celsius, que fue la persona que le dio invención a los grados centígrados. ¿Sabes si la tuberculosis tiene cura? Sí, generalmente es causado por una bacteria que afecta a los pulmones, por lo tanto es curable y prevenible. Y el paciente se cura de 6 a 9 meses si sigue su tratamiento, tomando los antibióticos que le receta su doctor. Junto con apoyo al paciente por parte de un trabajador sanitario o un voluntario capacitado. Actualmente hay 10 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cómo trataban la tuberculosis en el siglo XIX? Generalmente era con los principios de antibióticos como el aceite de hígado de bacalao, los masajes de vinagre y la inhalación de cicuta eran los únicos tratamientos que se conocían para la tuberculosis en ese entonces. 100 años más tarde, los antibióticos fueron un gran avance en el tratamiento de la tuberculosis. Qué sorprendente que pueda existir la infección latente. Sí, y al ser una infección altamente contagiosa, es importante identificarla de manera temprana. Así que repasemos los síntomas clásicos de la tuberculosis. La tuberculosis se caracteriza por una tos que no se quita y que puede acompañarse de sangre. Los pacientes pierden peso muy rápido. La pérdida de peso del 10% en menos de 6 meses, sin hacer una dieta, se considera anormal y debes de acudir a tu médico. También se caracteriza por aumento de los ganglios del cuello y sudoración excesiva por las noches. La sudoración al punto de empapar las sábanas de sudor. Ante cualquiera de esos síntomas, hay que acudir con una persona profesional de la salud inmediatamente. Para descartar tuberculosis, realizará una radiografía del pecho para ver los pulmones, además de otra serie de pruebas. Ahora, para platicarnos más sobre la tuberculosis, charlaremos con el doctor Alfredo Ponce de León. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Por qué la tuberculosis en la actualidad continúa siendo un problema de salud pública? La causa número 1 de muerte en el mundo es tuberculosis por un agente infeccioso. Hay que recalcar eso, ¿eh? La pura tasa de mortalidad es suficiente. Más de 1,5 millones de personas se mueren cada año de tuberculosis en el mundo. Entonces ese es un número nada despreciable, ¿no? Doctor, a partir de que se tiene la infección activa, ¿cuánto tiempo puede pasar para que detectemos los síntomas? Te puedo decir que depende del estado inmunológico, el sistema de defensa de cada individuo, pero puede ser que nunca entren en un estado de latencia, sino que se sigan después de infectarse a desarrollar tuberculosis activa. Sin embargo, también hay un porcentaje, el 90% de los individuos
que se infectan de tuberculosis, que entran en este periodo de latencia que le llamamos, en donde no está activa la tuberculosis, y pues pueden pasar 30, 40 años o nunca se activó. Doctor, ¿qué otras partes del cuerpo, además de los pulmones, podrían verse afectadas por la tuberculosis? Mira, después del pulmón, los riñones, todas las vías urinarias, incluyendo la vejiga, etcétera. Esa es la segunda. La tercera parte con mayor frecuencia son los ganglios. Y luego ya empiezan otros como el hueso, la médula ósea, el sistema nervioso central, que es el cerebro, las meninges, van en ese orden, ¿no? Y, por ejemplo, menos del 5% de los casos de tuberculosis son oculares, pero puede ver hasta en el ojo. Entonces, la tuberculosis puede afectar muchos órganos. Doctor, ¿qué medidas existen en México para disminuir el número de casos y la mortalidad por tuberculosis? La medida más importante es la detección rápida de los casos de tuberculosis activa, es decir, las personas que están tosiendo, que tienen fiebre, que bajan peso, que tienen sudores en la noche. Y entonces, cuando estos pacientes se detectan rápido, pues se empieza tratamiento rápido y dejan de transmitir la infección. ¿Cómo sé si tengo la enfermedad latente? ¿Me debo preocupar? Por preocuparte no, ocuparte pues quién sabe. El 90% de las personas que tienen tuberculosis latente nunca van a desarrollar síntomas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que desarrolles diabetes, que bebas alcohol y hagas un problema en el hígado, que desarrolles una infección por VIH o que tengas alguna enfermedad que te baje las defensas, como cáncer, como enfermedades autoinmunes, porque al disminuir las defensas, es más fácil que la tuberculosis latente se active. Y entonces sí, al activarse, pues aparte de la enfermedad que ya tienes, desarrollas síntomas de tuberculosis y te puedes morir de tuberculosis con mucha mayor frecuencia a que si te quedas latente. ¿Qué hago si un familiar mío tiene tuberculosis? ¿A dónde lo puedo llevar? Bueno, es una enfermedad que se ve en todos los centros de salud de este país. Lo que te piden en el centro de salud es que des una flema, y esa flema se ve en el microscopio con una tinción especial y muy fácilmente podemos saber si tienes tuberculosis o no, o relativamente fácil. Activa. La latente no la puedes ver en el microscopio. Esa la tenemos que definir de otra manera. Tienes que ir al centro de salud y ellos mismos habitualmente te dan el tratamiento que debe ser y es gratuito. Es impresionante que siga siendo la enfermedad infecciosa más letal. ¿Por qué si es una infección toma hasta 6 meses el tratamiento? Para curar la tuberculosis no es suficiente con usar un antibiótico. Se utilizan esquemas antibióticos muy específicos para tratarla. La bacteria Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo sumamente complejo, capaz de adaptarse y sobrevivir a los antibióticos mediante la evolución. La evolución explica cómo los seres vivos cambian a través del tiempo. Es un fenómeno que nos puede tomar millones de años observar. En las bacterias podemos observar la evolución en cuestión de horas o días. Imaginen que una bacteria es capaz de dividirse y tener unas 10 hijas bacterias por minuto. Significa que en 2 minutos esas 10 bacterias serían capaces de dividirse 10 veces cada una, formando 100 bacterias. Al reproducirse de una manera tan rápida y en cantidades tan grandes, la probabilidad de que existan mutaciones en la población es grande. Entre esas mutaciones ocurren algunas que vuelven a las bacterias resistentes a los antibióticos. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que puede multiplicarse muchas veces y genera resistencia a los antibióticos muy fácil.
Por eso se necesita dar un esquema antibiótico que combina las propiedades de distintos medicamentos para combatirle. Es muy importante tomar esos medicamentos tal y como indique el médico, porque olvidar una sola dosis puede promover que las bacterias que son resistentes se desarrollen. Si conoces a alguien con tuberculosis, insístele en el estricto apego al tratamiento. Es por su bien y el de tu comunidad. 6 meses de apego al tratamiento suena difícil, pero al cabo de ese tiempo recuperarán su salud. Uno piensa, digo, pues me voy a tratar porque es mi vida la que está de por medio. Se encuentra uno con una enfermedad que no, pues no es conocida para la mayoría de nosotros. Se encuentra uno en el camino con muchas cosas que uno trata de pasarlas, pero es muy difícil. Pues me veían con ojos como si fuera yo algo así malo. Todo es tratable queriendo uno y teniendo también el apoyo, que es más que la gente que me oiga y que sepa esto, que para un enfermo necesita el apoyo incondicional de la familia y de todos los de la clínica, la gente que está a sus alrededores. Pues ahí era el volverlo a animar, recordarle que le faltaba menos, recordarle sus logros de cada mes, de que desde el primer mes fue negativo y siempre recordarle. Quisiéramos ir como tan aprisa, decir, ya te expliqué, ya entendiste y a partir de mañana vienes puntual y no vas a faltar nunca. La verdad es que no sucede siempre así. Llegar a la curación es como la meta. Yo no tengo pena en decir que he llorado con mis pacientes, pero también he reído con mis pacientes y me ha alegrado infinitamente cuando ya se van de alta, ¿no? Entonces es algo que siempre voy a guardar. Luchando en la vida, como todo mundo debe de hacerlo, luchar hasta el último momento. Actualmente vivimos un hecho histórico. Estamos en medio de una pandemia. El año pasado los hospitales se dedicaron a combatir la pandemia por COVID-19. ¿Qué pasó con todas las personas que antes llenaban los hospitales que tenían otras enfermedades? La pandemia ha afectado la atención médica. Muchas personas con otras enfermedades han tenido que quedarse en casa esperando camas de hospital disponibles. Una de las enfermedades más desplazadas durante la pandemia fue la tuberculosis. El diagnóstico de tuberculosis en Latinoamérica se redujo en un 20% debido a la pandemia por COVID-19. Las personas no han podido acudir al médico para diagnosticarse y recibir tratamiento. Latinoamérica es una región con una cantidad moderada de tuberculosis. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha afectado el proceso hacia la erradicación de esa enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto el lema de "El tiempo corre", para recordarnos que se nos acaba el tiempo para actuar y acabar con la tuberculosis. Mañana es el Día Mundial de la Tuberculosis y es un momento para reflejar sobre la cantidad de muertes, una cantidad realmente devastadora que es producto de la tuberculosis, y es inaceptable que las personas sigan sufriendo y perdiendo la vida a raíz de algo que es prevenible y curable. Nuestra región
tiene 5 países con altas tasas de tuberculosis y los servicios en estos países y otros donde prevalece la tuberculosis también se han visto afectados durante la pandemia. Necesitamos mejorar el desempeño, necesitamos analizar a un mayor número de personas para que sean tratadas y curadas, necesitamos mantener nuestros compromisos para reducir la carga de la tuberculosis en la región y en el mundo. Si hay algo que espero que nos llevemos de esta pandemia es el agradecimiento y el reconocimiento por el poder de la salud y cómo la buena salud es esencial para el bienestar de las sociedades. Espero que cuando nosotros llamemos a fijarse en una enfermedad como la tuberculosis que ha desgarrado a familias durante generaciones, que escuchemos con una nueva sensación de urgencia y comprensión. Espero que reconozcamos que la salud para todos no es una frase vacía, sino la mejor opción a nuestro alcance. Ustedes ven, el poder de la salud disminuye cuando es un privilegio de unos pocos y no de muchos. El acceso equitativo a la buena salud, ese debe ser nuestro punto de atención. Es así como terminamos con la tuberculosis y como vamos a derrotar a la COVID-19. Continuamos con el doctor Alfredo Ponce de León. Doctor, ¿qué circunstancias pueden activar la infección latente? Que bajen las defensas por alguna razón. Habitualmente en nuestro país la causa más frecuente es la comorbilidad, o sea, que tengas diabetes, que vivas con diabetes y además tengas tuberculosis latente. Esos dos factores, cuando se mezclan uno con el otro, hacen que sea más fácil que desarrolles tuberculosis activa. Doctor, ¿qué tan común es en México la tuberculosis resistente a los antibióticos? De las personas que nunca han tomado tratamiento para tuberculosis, es menos del 3% la frecuencia de resistencia a isoniazida y rifampicina, que son las medicinas, los antibióticos más importantes en el tratamiento de tuberculosis. La tuberculosis resistente a fármaco, a isoniazida y a rifampicina, a la combinación de estos dos fármacos, es incurable con el tratamiento habitual. Entonces tenemos que tomar tratamientos adicionales que aparte de tóxicos son muy caros. Y aunque se tomen, la mitad se mueren. ¿Es posible erradicar una enfermedad como la tuberculosis y cómo? Sí se puede erradicar, pero se necesita un 4 o 5% de disminución en la incidencia cada año y hasta este momento solamente se ha podido 1.5 de veces de disminución. Claro, quedarán un chorro de seres humanos que todavía tienen tuberculosis latente, pero ya es muy diferente con esa disminución en la incidencia el número de casos recientemente transmitidos. Doctor, ¿existe una vacuna contra la tuberculosis? ¿Quiénes tienen acceso a ella? ¿Y está entre las vacunas que todos recibimos en la infancia? La vacuna no es muy buena para erradicar la infección por tuberculosis, pero es muy buena para evitar que hagas tuberculosis diseminada, generalizada. Se llama BCG y todo el mundo al nacer debería de ser vacunado con BCG, excepto los niños que nacen con infección por VIH. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por aclarar todas nuestras dudas sobre la tuberculosis. Fue un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de este programa sobre la tuberculosis. Si empezaste sin saber cuál era la enfermedad infecciosa más mortal de la historia, ahora ya lo sabes. Recuerda que la salud empieza con buenos hábitos de vida, de higiene, de alimentación, de autocuidado y responsabilidad. También estar muy bien informado para saber a cuál de todos los avances de la ciencia médica puedes recurrir cuando sea necesario. Ojalá hayas disfrutado de este programa. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.